El tema es naturaleza de los derechos fundamentales, derechos constitucionales y derechos humanos, contando con la participación del doctor Luis Sáenz Dávalos. El doctor Luis Sáenz Dávalos es especialista en Derecho Constitucional y profesor de la Academia de la Magistratura. Bienvenido, doctor Luis. Demos inicio a la sesión de hoy. Muy buenas noches con todos y todas. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto de partir en este tipo de conversatorios donde se hacen reflexiones o se fomentan diálogos en torno de temas, sin lugar a dudas, importantes en materia jurídica. En esta ocasión vinculados a un aspecto que sin lugar a dudas es de primera importancia, que es el relativo a los derechos. Bueno, a quien quiera que le hablen sobre derechos, y en particular sobre derechos fundamentales, constitucionales o derechos humanos, es inevitable que se hace imperioso, se hace imperativo, en principio, tener una idea más o menos aproximativa de aquello de lo cual debemos partir, de aquello a partir de lo cual debemos conceptualizarlo. Y bueno, en rigor, ¿qué cosas son los derechos? Los derechos son, como ustedes bien lo saben, atributos, facultades, libertades reconocidas sobre la persona, sobre el ser humano. Y de esa perspectiva, en tanto y en cuanto los ordenamientos jurídicos, ¿no?, reconocen derechos fundamentales o constitucionales, evidentemente lo que nos están poniendo de manifiesto es la idea de que con cada derecho, con cada atributo, con cada facultad, se está tratando de perfilar, se está tratando de describir lo que sería un modo específico de autodeterminación, ¿no? Asumida por quien resulta destinatario de los mismos, es decir, por el ser humano, ¿correcto? Es decir, con cada puesta en práctica de un derecho, con cada selección a partir de lo que representa la libertad de la que gozamos en función del reconocimiento que hace un determinado ordenamiento jurídico, podemos decirnos en buena cuenta que nos desarrollamos, ¿no es cierto?, que desplegamos el máximo de nuestras potencialidades y por consiguiente, mientras más derechos ejercemos, evidentemente más nos potenciamos como seres humanos. Por contrapartida, mientras menos derechos podemos ejercer, es inevitable que evidentemente nuestras posibilidades de desarrollo o de autodeterminación de alguna manera se ven mermadas o empequeñecidas. Bueno, si vamos a hablar de derechos, en realidad hay muchos temas que indudablemente son importantes. Yo creo que hay dos que son básicamente centrales y que vendrían a colación a propósito de lo que se nos ha solicitado reflexionar. Uno de esos temas tiene que ver con el reconocimiento de los derechos y el otro con la eficacia de los derechos. Es decir, la idea de tener claramente individualizados a los atributos fundamentales pasa por el hecho, en primer lugar, de determinar de qué maneras, ¿no es cierto?, los podemos concretizar, los podemos individualizar, los podemos reconocer. Y en segundo lugar, y una vez ya reconocidos los derechos, un segundo nivel, ¿no es cierto?, de reflexión pasa por el tema de determinar de qué manera es que los podemos concretizar en la práctica, es decir, de qué manera es que podemos garantizar su eficacia propiamente jurídica. No nos olvidemos, por lo demás, que como bien lo dice la doctrina moderna, los derechos fundamentales son en el fondo mandatos de optimización. Por consiguiente, es preocupación de todos los ordenamientos jurídicos no solamente reconocer un catálogo bastante amplio de atributos fundamentales de la persona, sino a su vez garantizar o establecer mecanismos idóneos para que ese reconocimiento no se quede librado en la simple literalidad, es decir, en un mero ofrecimiento. Bueno, vayamos por lo inicial. Se dice que para reconocer derechos fundamentales, el conducto más natural o el más conocido, ¿no?, el más cercano, es definitivamente el que proporciona la positividad ofrecida por los ordenamientos jurídicos, en particular por los ordenamientos constitucionales. De esa perspectiva podemos hablar pues de unos derechos fundamentales de carácter positivo. Y cada vez que hablamos de derechos fundamentales de tipo positivo, estamos haciendo referencia a aquellos atributos, facultades y libertades que una constitución reconoce de modo expreso, de modo explícito sobre el ser humano, sobre la persona. En otras palabras, es la manera más sencilla, más fácil, más elemental de podernos encontrar ante la presencia de un derecho fundamental. En otras palabras, y para decirlo de otro modo, podemos visualizar la presencia de un derecho con solo abrir un texto y ver que efectivamente
un determinado ordenamiento jurídico reconoce una variante de autodeterminación humana a título de atributo de facultad o libertad, es decir, a título de un derecho fundamental. Con esa lógica es un derecho fundamental positivo, por ejemplo, la igualdad. ¿Por qué? Porque está expresamente reconocida en la Constitución. Con esa lógica es, por ejemplo, un derecho fundamental positivo la libertad. ¿Por qué? Porque evidentemente también nace expresamente de la Constitución. Con esa lógica también es un derecho fundamental la propiedad, el trabajo, la sindicalización, la salud, la educación, el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y un largo etcétera. Es decir, la sola presencia, ¿no?, de la descripción expresa que hace un ordenamiento jurídico y en particular una norma constitucional de una variante de autodeterminación humana nos permite aterrizar en la lógica de que nos encontramos inobjetablemente, indiscutiblemente ante la presencia de un derecho trascendental, de un derecho, insisto, de carácter fundamental. Correcto. Ahora bien, el hecho de que aceptemos de que la manera más sencilla, más elemental o más común de cómo nos encontramos ante la presencia de los derechos viene dado por el hecho de su reconocimiento positivo, no significa, sin embargo, de que todos los derechos hayan sido reconocidos exactamente de la misma manera o siguiendo el mismo tipo de técnica. En realidad, el sistema constitucional, para referirnos al caso peruano, cuando menos utiliza dos fórmulas para poder establecer o para poder indicar que nos encontramos indiscutiblemente ante un derecho fundamental de tipo positivo. Una es la que se puede denominar como la relativa a los derechos con reconocimiento y con desarrollo constitucional, y una segunda aquella a la que algunos denominan como derechos con reconocimiento constitucional, pero con desarrollo legal, es decir, lo que algunos doctrinarios también denominan como derechos constitucionales o fundamentales de configuración legal. ¿Cómo es esto? Muy simple. En primer lugar, y dentro de la variante de los derechos fundamentales positivos, nos encontramos con aquellos derechos con reconocimiento y desarrollo constitucional en todos aquellos casos, en todos aquellos supuestos en los cuales un atributo, una facultad, una libertad, ¿no?, ha sido expresamente recogida por la norma constitucional, es decir, su partida de nacimiento está en la norma constitucional, pero a su vez el tratamiento jurídico del respectivo derecho, facultad o libertad también lo encontramos en sus grandes rasgos, en sus elementales contornos, a partir de lo establecido por la Carta Política, a partir de lo establecido por la Constitución. En otras palabras, si queremos averiguar el estatuto jurídico del derecho y no solamente el reconocimiento o nacimiento del derecho, vamos a tener que revisar lo que sobre ese derecho dice la propia Constitución. Sobre esto hay abundantes ejemplos. Vamos a poner aquí una hipótesis. La Constitución, por ejemplo, da partida de nacimiento o reconoce expresamente al derecho fundamental de propiedad. Pero si queremos conocer mayores aspectos en torno al derecho fundamental de propiedad, no basta únicamente con señalar de que se trata de un derecho que nace en la Constitución, sino que evidentemente tenemos que remitirnos a aquellas normas que dentro de la misma Constitución otorgan una regulación jurídica, un tratamiento jurídico, un estatuto jurídico al derecho fundamental de la propiedad. Correcto. Y para tal efecto nos resultan de mucho interés, entre otros dispositivos, por ejemplo, el artículo 70 de la Constitución. Quien revise el artículo 70 de la Constitución va a poder reconocer, va a poder averiguar, va a poder conocer de que la propiedad tiene una serie de reglas, no solamente la regla relativa a su inviolabilidad, sino a su vez una serie de excepciones, algunas excepciones de carácter relativo y algunas excepciones más bien de carácter absoluto, como ocurre, por ejemplo, con la potestad expropiatoria del Estado. Pero en resumen, si lo que nos interesa es conocer el tratamiento jurídico, el régimen jurídico del derecho fundamental de propiedad, no solamente vamos a reparar en que la misma libertad o el mismo atributo o la misma facultad nace expresamente de la Constitución, sino que su regulación jurídica en sus grandes rasgos también la encontramos contenida en la propia norma constitucional. En ese caso específico nos estamos, ¿no es cierto?, refiriendo a aquellos derechos con reconocimiento constitucional y con desarrollo también constitucional. Por diferencia a este primer grupo o subgrupo, porque ese es lo más acertado,
ese es lo más certero, ¿no? Existe un segundo paquete de derechos, un segundo subgrupo, para decirlo de alguna manera. Se trata de los derechos con reconocimiento constitucional, pero con desarrollo legal. ¿De qué se trata en este segundo caso o en este segundo supuesto? Se trata básicamente de aquellos derechos cuyo nacimiento se ha dado por conducto del propio mandato emitido por el Poder Constituyente. Es decir, la partida de nacimiento del derecho está en la propia Constitución. En ese sentido es un derecho fundamental o un derecho constitucional. Pero ahora viene el dato curioso. El contenido del derecho no lo vamos a encontrar en la Constitución, lo vamos a encontrar más bien en el ámbito de la legislación infraconstitucional, es decir, en el ámbito de carácter legal. En este segundo supuesto, estamos hablando concretamente de los derechos constitucionales, ¿no? Con reconocimiento en la Constitución, pero con desarrollo en la ley. Los llamados también, como lo acabo de mencionar, derechos constitucionales o derechos fundamentales de configuración legal. ¿Cómo opera el reconocimiento en este segundo supuesto? Opera básicamente de la siguiente manera. El nacimiento, la fuente de generación del derecho, está en la Constitución. Pero curiosamente, si queremos averiguar el estatuto jurídico, el régimen jurídico que corresponde a ese derecho, no lo vamos a encontrar contenido en la Constitución, sino que más bien vamos a tener que remitirnos a normas de inferior jerarquía, es decir, a normas de carácter legal. En otras palabras, el régimen jurídico del derecho va a estar, pero establecido en el marco de la normatividad, infraconstitucional, en el marco estricto de la ley. En esos casos estamos hablando de derechos constitucionales o fundamentales con reconocimiento constitucional, pero con desarrollo legal. A ver, pongamos un ejemplo bastante conocido. El artículo 27 de la Constitución. Quien quiera que haya revisado el artículo 27 de la Constitución se habrá podido encontrar con una norma que, palabras más, palabras menos, nos dice básicamente lo siguiente. La ley otorga al trabajador adecuada protección frente al despido arbitrario. Si ustedes observan bien cómo está redactada esta norma en sus grandes rasgos, se van a percatar del siguiente detalle. ¿Cuál es ese detalle? De que para efectos constitucionales, de que para efectos de lo establecido en la Constitución, existe un derecho constitucional de todo trabajador a ser protegido adecuadamente en los casos de ser objeto, de ser pasible o de ser víctima de un despido arbitrario. En otras palabras, existe para efectos de la decisión del Poder Constituyente un derecho del que goza todo trabajador a ser protegido adecuadamente si es que es víctima de un despido arbitrario. Curiosamente, sin embargo, la Constitución en ningún momento nos indica, nos precisa o nos define en qué consiste la llamada protección adecuada. Y no lo dice ¿por qué? Porque ha sido más bien voluntad o decisión del Poder Constituyente que esa definición quede a cargo del legislador ordinario, es decir, la definición o el régimen jurídico ha quedado encomendado más bien al ámbito de la ley. Por eso se le denomina derecho constitucional de configuración legal. En el caso de la protección adecuada frente al despido arbitrario, recordarán ustedes, sobre todo aquellos que tienen mayor vinculación con la especialidad laboral, de que este derecho fue definido hace muchos años atrás a través del decreto legislativo 728 de la siguiente manera. Se estableció que la llamada protección adecuada consistía en el derecho a ser indemnizado. Ojo que no estamos diciendo de que esta definición sea buena, sea mala, sea positiva, sea negativa, sea suficiente o sea insuficiente. Ese es otro tema. Pero para efectos del legislador, para efectos de lo establecido por mandato de la ley, la protección adecuada consistió o se buscó que consistiera básicamente en el derecho a ser indemnizado. Por eso había quienes decían, un momentito, si un trabajador es víctima de un despido arbitrario, va a tener su derecho garantizado, ¿no?, a ser protegido adecuadamente. Pero ¿en qué consiste esa protección adecuada? ¿O en qué va a consistir en definitiva? En el derecho a ser indemnizado. Esto, por cierto, dio lugar a un gran debate en su día, hace muchos años atrás. ¿Por qué? Porque había quienes consideraban de que esa definición no era todo lo suficiente del caso.
desde un sector, desde un predio de los especialistas en el ámbito laboral, se decía que esta era una definición correcta, pero sin embargo desde los predios del constitucionalismo se alegaba que esta definición era insuficiente. ¿Por qué? Porque si alguien, un trabajador en este caso, en lugar de acudir al proceso laboral ordinario, con el propósito, con la intención de buscar ser indemnizado, acudía más bien a un proceso constitucional. Y la lógica del proceso constitucional, como ustedes lo conocen muy bien, es reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de los derechos. Bajo ningún concepto podía aceptarse que la protección adecuada sea equivalente a la indemnización, porque quien va al proceso constitucional no va para que le pague, no va para recibir una suma de dinero, va para que sus derechos, aquellos que han sido objeto de una transgresión o vulneración, sean repuestos, sean restablecidos a su estado original. Por eso desde el sector o predio de constitucionalistas se dijo que la protección adecuada, cuando se acudía al proceso constitucional, equivalía más bien a la reparación, ¿no? ¿Y por qué a la reparación? Entendida en términos restitutorios o de reposición, porque evidentemente todo proceso constitucional, como ya lo acabo de indicar, tiene por objeto restablecer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de los derechos. De allí que si un trabajador es víctima de un despido arbitrario y en lugar de acudir al proceso laboral ordinario para que le pague, acude al proceso constitucional, su protección adecuada, aquella dispensada por mandato del Código Procesal Constitucional, que para estos efectos también es una ley, evidentemente consistirá en el derecho a ser repuesto. Pero en cualquier caso, pueden observar ustedes, pueden detectar que el gran debate sobre los contenidos, sobre los horizontes, sobre los alcances del régimen jurídico de un determinado derecho, ¿correcto? Está básicamente librado a la voluntad del legislador. Y si el legislador evidentemente opta por una determinada tendencia o por una determinada postura, prima facie habrá que aceptar que esa postura es plenamente, ¿no es cierto?, permisible, a menos que evidentemente existan otras opciones interpretativas y ello dé lugar pues a un debate que pueda ser en último término resuelto en sede constitucional. En el caso de la llamada protección adecuada, básicamente el tema fue llevado a los estrados de la justicia constitucional y en los estrados de la justicia constitucional se determinó que podían existir diversos tipos de protección adecuada. Una evidentemente consistente en el derecho a ser indemnizado, pero en otros supuestos también en el derecho a ser repuesto. En todo caso, quedaba librada a la voluntad del propio afectado en sus atributos fundamentales de tipo laboral la manera como debía reivindicarse este tipo específico de protección. Pero en resumen, pues, cuando hablamos de derechos fundamentales positivos, estamos hablando de aquellos derechos cuya partida de nacimiento aparece en la Constitución, pero cuyo régimen jurídico, cuyo estatuto jurídico, o lo podemos encontrar en la Constitución, o por el contrario lo podemos encontrar en la ley. Ese es un primer grupo, un primer paquete, una primera gran parcela de derechos fundamentales de la persona, de derechos fundamentales del individuo. Pero no es el único, ¿no es cierto?, grupo de derechos a los que hay que prestarles atención. Contemporáneamente también se habla de los llamados derechos fundamentales de carácter no enumerado. ¿Y qué cosas son los derechos fundamentales de carácter no enumerado? Son todos aquellos atributos, facultades y libertades que a pesar que no han sido reconocidas expresamente por la norma constitucional, sin embargo, sí lo pueden ser o pueden ser pasibles o susceptibles de reconocimiento, ¿no?, mediante una interpretación extensiva sustentada en base a determinados principios. ¿Cómo es esto? Muy simple. Nunca pensemos, nunca entendamos que el catálogo de derechos fundamentales se cierra en la positividad de la norma fundamental. Quien piensa así, de alguna manera, tiene una fuerte propensión a ver las cosas de una manera rigurosamente positivista. En realidad, el catálogo de derechos fundamentales, si bien prima facie arranca del texto de la Constitución, allí no se agota. Puede darse el caso de que muchos derechos vayan añadiéndose en el camino, vayan incorporándose o vayan sumándose. La lógica de los derechos fundamentales no enumerados apunta precisamente en esa misma dirección. ¿Por qué? Porque hablamos de derechos fundamentales no enumerados cuando por vía de interpretación extensiva
podemos individualizar, podemos encontrar, podemos hallar nuevos derechos, pero ese proceso de individualización debe necesariamente venir apoyado, debe venir sustentado en determinadas premisas de carácter objetivo. ¿Cuáles premisas? Las que proporcionan ciertos principios de carácter fundamental, por lo demás reconocidos en la propia norma constitucional. En efecto, en algún momento seguramente muchos de ustedes han pasado revista a lo establecido en el artículo 3º de la norma constitucional. Vale la pena recordar lo que dice, dicha disposición. Dicha norma, recordarán algunos, establece palabras más, palabras menos, que la enumeración de los derechos reconocidos en la Constitución no excluye aquellos otros de naturaleza análoga o que se fundan o se sustentan en principios como la dignidad de la persona, el Estado democrático de derecho, la forma republicana de gobierno y el principio de soberanía popular. ¿Qué significa dicha premisa de raciocinio? Básicamente significa lo siguiente, que en materia de derechos es posible continuar con el proceso de individualización, de concretización de derechos, si apelamos a cualquiera de esos 4 principios a los que se refiere el artículo 3º de la Carta Política. Utilizando cualquiera de esos 4 principios, insisto, dignidad de la persona, Estado democrático de derecho, forma republicana de gobierno o principio de soberanía popular, es perfectamente posible, perfectamente viable poder ir reconociendo nuevos atributos fundamentales de la persona. Y en efecto, no se trata de un simple desideratum o no se trata de una simple proclama de buenas intenciones. Ya desde hace muchos años atrás, la jurisprudencia viene dando una muestra indudable de que esta línea de raciocinio representa una puerta abierta muy provechosa y bastante útil para ir sumando nuevos derechos. En efecto, hace muchos años ya se viene hablando de un amplio catálogo de derechos que ha venido siendo incorporado por vía interpretativa. Ahí tienen, por ejemplo, el derecho a un plazo razonable en la administración de justicia. Ahí tienen, por ejemplo, el derecho a la verdad. Ahí tienen, por ejemplo, lo que fue inicialmente el concepto del derecho al goce y disfrute del agua potable. Ahí tienen, por ejemplo, el derecho a la eficacia de los mandatos contenidos en las leyes o en los actos administrativos. Ahí tienen, por ejemplo, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Ahí tienen, por ejemplo, el derecho al debido proceso sustantivo y un largo etcétera. ¿Eso qué significa? De que se han venido añadiendo, han venido siendo sumados al catálogo expresamente reconocido por la Constitución, un grupo bastante amplio de atributos fundamentales de la persona, y esa nueva, ¿no es cierto?, hornada, ese nuevo grupo de derechos ha dado lugar a lo que hoy en día se conoce como derechos fundamentales de tipo no enumerado. Por cierto, algunos otros autores, algunos otros doctrinarios utilizan algunas terminologías más o menos similares, más o menos equivalentes. Algunos, por ejemplo, antes que hablar de derechos fundamentales no enumerados, hablan de derechos no escritos, otros hablan de derechos innominados, otros hablan de derechos tácitos y un largo etcétera. Es decir, las terminologías pueden ser muchas, pero la idea apunta a una sola, ¿no es cierto?, línea de raciocinio. El catálogo de derechos no se cierra en la sola positividad de la norma constitucional, sino que continúa en progresiva expansión, en la lógica de ir acrecentando el catálogo de derechos hacia escenarios mucho más amplios que aquellos que indica expresamente el texto normativo de la norma constitucional. Un detalle que es muy importante que lo tomen en cuenta es el siguiente. A pesar de que este proceso de reconocimiento de nuevos derechos, o si lo prefieren de derechos no enumerados, tradicionalmente ha tomado por base lo establecido en el artículo 3º de la norma constitucional, no se piense, sin embargo, de que esa es la única ruta o es el único camino para añadir, para incorporar, para sumar nuevos derechos. La jurisprudencia, que en este tema es bastante activista, desde hace mucho tiempo ha dado claras muestras o claras evidencias o manifiestos indicios de que es posible utilizar otras rutas de raciocinio establecidas en la propia norma constitucional para ir creando también nuevos derechos. En otras palabras, y para que esto ustedes lo tengan bien en claro,
muy a despecho de que el conducto natural para reconocer derechos no enumerados sea la norma establecida en el artículo 3º de la Constitución, la jurisprudencia también ha dado fe plena de que pueden utilizarse otras normas de la misma Constitución para ir reconociendo nuevos derechos, derechos de carácter no enumerado. Aquí yo puedo ofrecerles un par de ejemplos muy importantes. Hay, como ustedes bien lo saben, en la norma constitucional una previsión que palabras más, palabras menos, nos indica lo siguiente: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Si tuviésemos que definir los alcances de esta cláusula, en realidad podríamos concluir en que la misma nos proporciona un horizonte de interpretación bastante elástico, a partir del cual sería posible ir reconociendo también un gran catálogo de libertades. En efecto, el solo hecho de que toda persona esté plenamente habilitada para actuar mientras la ley no le prohíba un determinado tipo de conducta o mientras no le imponga un determinado tipo de mandato, evidentemente faculta a que cualquier persona, cualquier individuo, cualquier ser humano pueda autodeterminarse plenamente a partir de lo establecido en esa norma constitucional, en esta cláusula constitucional, y evidentemente ello dar lugar al reconocimiento de nuevos atributos fundamentales de la persona. Otra norma que también suele ser utilizada como fuente de creación o de reconocimiento de nuevos derechos nos lo proporciona un atributo muy importante que está reconocido en el artículo 2º de la Constitución, si la memoria no me falla, en el inciso primero. Y ese atributo, que es muy importante, ha venido en denominarse como derecho al libre desarrollo de la personalidad. Hay que recordar que este mismo atributo en la Carta del año 1979 recibía un nombre distinto, recibía el nombre de derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Pero en fin, hablemos del libre desarrollo de la personalidad o del libre desenvolvimiento de la personalidad, estamos hablando de cosas bastante similares, de cosas bastante parecidas. El hecho concreto es que si lo que queremos es definir hasta dónde llega el libre desarrollo de la personalidad, hasta dónde llega el libre desenvolvimiento de la personalidad, vamos a poder concluir que con sujeción a dicho atributo es perfectamente posible albergar un catálogo también bastante amplio de nuevas maneras de autodeterminación humana. Cualquier persona podría, a nombre del libre desarrollo de la personalidad, invocar para sí nuevos derechos y en función a ello decir, por ejemplo, de que toda persona tiene derecho a adoptar una conducta, qué sé yo, conservadora o progresista. Una persona tendría derecho, por ejemplo, a vestirse como mejor se le antoje. Una persona tendría, por ejemplo, derecho, ¿no?, a tener una vida bastante activista o, por el contrario, bastante reservada. En fin, un amplio, diríamos, escenario de posibilidades de actuación y de ejercicio de libertades podrían venir perfectamente, ¿no es cierto?, depositadas en función de lo que representa o afianzadas en función de lo que representa el libre desarrollo o libre desenvolvimiento de la personalidad. Hay que recordar que, por lo demás, en nuestra jurisprudencia constitucional hay varios derechos de carácter no enumerado que nacieron de esa manera, no porque se utilizó el artículo 3º de la norma constitucional, sino más bien porque se echó mano del derecho al libre desarrollo de la personalidad, o si lo prefieren, del atributo concerniente con el libre desenvolvimiento de la personalidad. Ahí están, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos de los que hoy en día todos hablamos con bastante frecuencia. Esos derechos nacieron porque se interpretó de que la base a partir de los cuales era posible ejercer dichos atributos relativos, ¿no es cierto?, a la vida sexual o reproductiva, tenían por base el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, evidentemente estamos hablando de un segundo paquete, de un segundo grupo, de una segunda parcela de derechos que evidentemente van a ser sumadas a aquellas que ya están conformadas por el texto expreso de la norma constitucional. Pero allí, para sorpresa de todos, no se agota tampoco el repertorio de derechos fundamentales. En realidad es posible continuar utilizando otras rutas u otros referentes de raciocinio para poder seguir postulando el reconocimiento de nuevos derechos. Y por eso hoy en día se habla, en tercer lugar, de unos derechos fundamentales de tipo internacionalizado. ¿Qué cosas son los derechos fundamentales de tipo internacionalizado? Son todos aquellos atributos, facultades y libertades que, a pesar que no han sido reconocidos
expresamente en la norma constitucional, sin embargo, sí lo han sido, es decir, sí han sido reconocidos objetivamente en aquellos instrumentos internacionales relativos a derechos humanos. Vamos, ¿cuál es la lógica en este tercer supuesto? Es una bastante simple, pero al mismo tiempo muy importante y muy recurrente en los últimos tiempos. Hoy en día, el discurso en materia de derechos humanos, en materia de derechos fundamentales, no se agota en el texto de las constituciones internas o reconocidas, ¿no es cierto?, dentro de cada estado. Hoy en día el discurso en materia de derechos se proyecta al plano internacional, se proyecta hacia el plano supranacional. Los estados entienden de que siendo tan importante el tema de los derechos, no es algo que debe ser visualizado únicamente conforme a una visión estrictamente interna de cada estado, sino que evidentemente los estados deben propender a generar grandes consensos alrededor de los derechos y a partir de ahí suscribir grandes instrumentos internacionales o fundamentales tratados en materia de derechos humanos, y resulta de que ese reconocimiento de tratados relativos a derechos humanos da lugar pues a un espacio bastante interesante en el que tras revisar dichos instrumentos nos podemos encontrar con derechos adicionales a aquellos que cada texto interno o que cada constitución a nivel, ¿no es cierto?, particular o interno han reconocido o han establecido. Dicho de modo distinto, si cotejamos el texto de una constitución de cualquier país y cotejamos el tratado internacional al que se adscribe ese país a nivel supranacional, vamos a encontrarnos en muchos casos con que hay derechos que están en los tratados, pero que sin embargo no están en la Constitución. La gran pregunta que se hacen muchos es, ¿cuál es el tratamiento jurídico que le vamos a dar a esos derechos que están en los tratados, a esos derechos que están en los instrumentos internacionales, pero que sin embargo no están reconocidos a nivel interno o a nivel de una constitución en particular? Muy bien, la respuesta es esta. El tratamiento jurídico que le vamos a otorgar es el de auténticos derechos fundamentales, solo que derechos fundamentales con carácter internacionalizado. En otras palabras, nuestro catálogo no se cierra únicamente en el texto positivo de la Constitución, no se basa únicamente en el tema de la interpretación que ya hemos hecho referencia, sino que inclusive puede, ¿no?, propender a ser, ¿no?, individualizado a partir de lo que los tratados en materia de derechos humanos han establecido, han incorporado o han reconocido, porque hay una gran cantidad de derechos que pueden estar en los tratados, pero sin embargo, de repente no están en una constitución. ¿Qué tipo de régimen jurídico le vamos a ofrecer a esos derechos? Pues la respuesta es esta. El régimen jurídico que le vamos a ofrecer es el de auténticos, indiscutibles o inobjetables derechos fundamentales. Puede darse un escenario, por cierto, intermedio que vale la pena aquí mencionar de una manera bastante telegráfica, de una manera bastante rápida, y que es básicamente el siguiente. Puede ocurrir, y muchas veces ha ocurrido lo siguiente, de que a veces, ¿no?, el derecho que está en el tratado, de repente sí está al mismo tiempo reconocido en la Constitución. Una constatación de ese tipo a muchos los llevaría a pensar de repente, ¿qué objeto tiene reivindicar un derecho que está en un tratado si ese derecho ya está reconocido en la Constitución? Bueno, quien piensa así, indudablemente es porque no se ha internado en la importancia que del desarrollo de dicho derecho se ha hecho en el plano internacional. Por lo general, los derechos son mejor desarrollados, son mejor potenciados, son mejor abordados en el plano supranacional. Y esta lógica conduce a la siguiente constatación, también importante, de que si nosotros hacemos un cotejo comparativo entre el derecho que está en el tratado y ese mismo derecho cuando está en la Constitución, muchas veces podemos, ¿no?, arribar a la siguiente constatación o a la siguiente conclusión, de que la lógica de remitirnos a los tratados resulta mucho más progresista y mucho más beneficiosa, porque por lo general el derecho se encuentra mejor desarrollado, mejor abordado, mejor estructurado en el plano de los instrumentos internacionales que en el propio plano interno. No es raro por eso que a veces si cotejamos, si comparamos que un determinado derecho, vamos a ponerle aquí derecho X, que está en la Constitución,
y es al mismo tiempo analizado este mismo derecho X en visión supranacional, la respuesta que se da en visión supranacional sea todavía mucho más interesante, mucho más progresista, mucho más expectativa. ¿Por qué? Porque ese derecho X por lo general ha recibido una serie de contenidos que de repente no los tiene un determinado ordenamiento a nivel interno. ¿Cuál es la lógica que debe manejarse en este tipo de escenario? La lógica es la siguiente: siempre hay que interpretar los derechos de aquella manera que evidentemente los haya definido un tratado. Y esta lógica no es un simple desideratum teórico, sino que la encontramos incluso claramente reconocida en constituciones como la peruana. En efecto, si ustedes se toman la molestia de revisar la disposición final cuarta de nuestra Constitución, van a recordar de que hay una norma que nos dice más o menos lo siguiente, ¿no? Los derechos y libertades que la Constitución reconoce, es decir, los que están aquí, deben interpretarse, ojo, deben ser leídos, deben ser entendidos, en otras palabras, de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados internacionales de los cuales forma parte nuestro país. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero darle una lectura adecuada a un derecho que tiene mi Constitución, esa lectura per se no va a ser suficiente, sino que necesariamente va a tener que reposar, va a tener que sustentarse, va a tener que tener como pauta de obligatoria referencia lo que de ese mismo derecho dice el respectivo tratado. ¿Y por qué? Porque, como le reitero, por lo general el tratado suele desarrollar de mejor manera o de manera más óptima un derecho que lo establecido o lo descrito expresamente a nivel de una determinada norma interna. Sobre esto hay, dicho sea de paso, bastantes casitos muy interesantes que ahora por razones de tiempo no voy a poder abordarles, pero la lógica es esta. Cada vez que ustedes interpreten un derecho que está en la Constitución y se encuentren con que ese derecho también está en un tratado, mejor es leer el derecho a partir de lo que dice el tratado que a partir de lo que dice la Constitución, porque ese derecho va a ser mejor desarrollado por el tratado, va a ser mejor entendido por lo que dice el instrumento internacional que por lo que dice nuestra propia norma constitucional interna. Dicho sea de paso, esta es una norma, ¿no?, la de la Constitución, bastante progresista. Pero para sorpresa y en complemento de lo que les acabo de indicar, estoy en condiciones de indicarles, para quienes no lo conocen, que a pesar de que esta norma es, reitero, bien progresista, en nuestro sistema jurídico hay normas todavía mucho más progresistas que la propia disposición final cuarta de la norma constitucional. ¿Y a qué norma me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo concretamente a la contenida en el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. ¿Qué cosa dice el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional? Fíjense bien lo que dice esta norma, es bastante interesante y vale la pena que ustedes la tengan bien en cuenta. Miren lo que dice: el contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. ¿Cuál es el mensaje de esta norma? Es bastante importante y creo yo mucho más agresivo, mucho más protector que inclusive la disposición final cuarta de la Constitución. El mensaje es básicamente este: si vas a interpretar un derecho que está en tu Constitución, no solamente vas a basarte en lo que la Constitución dice de ese derecho, sino que debes tener en cuenta lo que el tratado dice de ese derecho, pero además debes tener en cuenta lo que de ese derecho dice la jurisprudencia internacional. ¿Por qué? Porque muchas veces la jurisprudencia que emiten los organismos de protección en materia de derechos humanos suele ser mucho más activista, mucho más amplio que incluso lo descrito por los propios tratados internacionales relativos a derechos humanos. Si ustedes, por ejemplo, han revisado o han tenido la oportunidad de leer alguna de las sentencias del Tribunal Constitucional peruano, para no hablar de otras sentencias emitidas por cortes constitucionales análogas de países hermanos, habrán podido percatarse del siguiente detalle: cuando se habla de los derechos o del contenido de los mismos, hoy en día ya no se utiliza solamente la Constitución.
Ya no se utiliza simplemente los tratados, sino que con bastante frecuencia, con bastante recurrencia, se suele reivindicar a la propia jurisprudencia emitida por las cortes internacionales. Por eso es de que evidentemente se suelen glosar dentro de las sentencias emitidas en materia constitucional pronunciamientos como por ejemplo los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del sistema regional o por organismos como el Comité de Derechos Humanos en el caso del Sistema Universal de Protección. Pero la lógica apunta a esto. Si vamos a hablar de derechos, si nuestra definición no va a operar en torno de todas las digamos, de todas las posibilidades interpretativas que nos puede dar dicho atributo, dicha facultad, dicha libertad, en suma, dicho derecho, no solamente nos basemos en nuestra norma interna, vayamos a la norma internacional o inclusive vayamos a la propia jurisprudencia internacional, porque esta última suele ser todavía mucho más benevolente, suele ser mucho más progresista, suele ser mucho más auspiciosa que aquella que evidentemente puedan hacer a partir de una lectura de textos meramente normativos. Bueno, estos son, ¿no?, referentes de raciocinio que permiten entender por qué hoy en día el discurso en materia de reconocimiento de derechos suele ser un tema de enorme importancia. Pero ojo, así como es importante reconocer derechos, así como es vital saber de que gozamos de tales o cuales atributos, facultades o libertades, existe un tema que es todavía mucho más trascendente que este último. Tener reconocido un derecho es básico, pero no solamente es básico que ese derecho sea adecuadamente reconocido. Hoy en día el gran reto, ¿no?, de los ordenamientos jurídicos y de los sistemas, ¿no?, de jurisdicción constitucional reside en algo que es mucho más importante y a lo cual le voy a dedicar la segunda parte de mi disertación. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al gran reto que supone la eficacia plena, ¿correcto?, o el cumplimiento efectivo de aquellas normas referidas al reconocimiento de los derechos fundamentales. Como les decía al comienzo y recogiendo las perspectivas de la doctrina moderna, los derechos suponen mandatos de optimización y si suponen de mandatos de optimización, evidentemente lo que más nos tiene que preocupar no es que un derecho sea proclamado, que un derecho sea, no es cierto, exhibido como si fuera un catálogo, no es cierto, de cosas que nos agradan, no. Lo que nos interesa es de que el derecho sea cumplido, lo que nos interesa es de que el derecho sea respetado, lo que nos interesa es de que el derecho sea concretizado. Y por eso, hoy en día, los grandes esfuerzos implementados por los sistemas de justicia y sobre todo los de carácter constitucional reside en el hecho de buscar fortalecer los mecanismos de garantía o de protección de todos y cada uno de los derechos fundamentales, de todos y cada uno de los derechos humanos. Y aquí vamos a ingresar a un segundo nivel de análisis que es evidentemente igual de importante. Desde hace mucho tiempo, en doctrina, se suele distinguir dos grandes grupos de derechos desde el punto de vista de su eficacia, desde el punto de vista de su concretización. Se suele hablar de unos derechos fundamentales de tipo operativo y se suele hablar, en segundo lugar, de unos derechos fundamentales de tipo programático o, si lo prefieren, de tipo prestacional. Correcto, hay algún sector de la doctrina que prefiere hablar solo de derechos prestacionales y no suele reivindicar el término programáticos. Pero en fin, yo creo que esa es una discusión más de términos a utilizar que en realidad de esencias. Llamemos a un derecho de carácter programático o lo llamemos de tipo prestacional, estamos hablando del mismo tipo de lógica. Empecemos por lo primero. ¿Cuándo hablamos de derechos fundamentales de tipo operativo? Desde el punto de vista de su eficacia jurídica. Hablamos de derechos fundamentales de tipo operativo cuando nos estamos refiriendo a todos aquellos atributos, facultades y libertades para cuyo ejercicio solamente basta o es suficiente la sola voluntad del titular del derecho. En otras palabras, estos derechos son aquellos que nos originan menos problemas en cuanto a su cumplimiento, en cuanto a su eficacia. ¿Y por qué nos originan, no, el menor número de problemas? Porque son derechos sencillos, son derechos, ¿no?, donde el nivel de eficacia, el nivel de cumplimiento depende de la sola voluntad de quien es titular del derecho.
Eso normal y tradicionalmente ha ocurrido con los derechos que algunos denominan como de la primera generación, es decir, con los derechos de tipo individual o de tipo político, ¿no? Históricamente hablando, los derechos que primero nacieron. Estos derechos, por lo general, no suelen ofrecer muchas problemáticas desde el punto de vista de su eficacia. Quien quiere ponerlos en práctica, quien quiere ejercerlos plenamente, solamente necesita de su propia y única decisión. Voy a ponerles aquí algunos ejemplos. Si yo quiero, por ejemplo, salir de mi casa, estamos hablando de un periodo obviamente de normalidad, ¿no? Si yo quiero salir de mi casa y ejercer mi libertad de tránsito, soy libre a plenitud para ponerla en práctica. No necesito ningún tipo de intromisión, no necesito ningún tipo de mandato alrededor de ese derecho. Soy libre para poner en práctica dicho atributo fundamental. Si quiero, puedo irme a pasear por un parque, si quiero puedo ir a caminar por una playa, si quiero puedo tomar un vehículo automotor y evidentemente pasearme a lo largo y ancho de la ciudad o a lo largo y ancho del país. ¿Por qué? Porque eso está plenamente permitido, eso está plenamente garantizado. Se trata de la libertad de tránsito o de locomoción, un derecho para cuyo ejercicio solamente requerimos de nuestra sola y única decisión. Ahí no hay mayor inconveniente. No, esto no significa, por cierto, de que estos sean derechos absolutos. Evidentemente, todo derecho implica límites. Por supuesto que la libertad de tránsito, no es cierto, o de locomoción tiene límites reconocidos por la Constitución. Pero fuera de esos límites, yo soy libre para poder poner en práctica dicho derecho como mejor se me antoje. Pongamos otra hipótesis, la libertad de pensamiento. Cada individuo, cada persona, cada ciudadano es libre de pensar como se le antoje, no necesita pedirle autorización o permiso a ningún otro ciudadano, a ningún tercero, para poder llevar a la práctica dicho atributo fundamental. Todos somos unidades de pensamiento y todos evidentemente podemos pensar como se nos antoja, a nuestro libre albedrío. La libertad de pensamiento o de locomoción, no, o perdón, la libertad de pensamiento, ¿no es cierto? O nuestra propia libertad de conciencia lleva aparejado los límites de nuestra propia manera de concebir nuestro universo, nuestro mundo. Así es como se visualiza dicho atributo fundamental. Correcto, ahí no hay problemas. Y si evidentemente a través de actos, a través de omisiones o a través de conductas de terceros o incluso del propio Estado, se trata de perjudicar esos derechos, el sistema jurídico, ¿no?, establece los mecanismos para garantizar, para defender, para proteger, ¿no?, al ciudadano frente a la transgresión a dichos atributos fundamentales. Eso ocurre normalmente con los derechos de tipo individual. También ocurre con los derechos políticos, por cierto. Cuando yo participo como ciudadano en un proceso electoral, ¿no?, y acudo al acto electoral, soy, como es libre cualquier ciudadano, de darle a mi voto el sentido que mejor se me antoje por conveniente. Si quiero voto por el candidato A, si quiero voto por el candidato B, si quiero voto por el candidato C, si quiero vicio mi voto, si quiero le doy un sentido, ¿no es cierto?, absolutamente abstencionista a mi voto a través del voto en blanco. Soy libre de decidir el sentido de mi voto. Y si alguien quiere coercibirme en el ejercicio de dicho atributo fundamental, puedo reclamar porque evidentemente el sistema jurídico me permite, ¿no es cierto?, consolidar la eficacia plena de dicho atributo fundamental. Pues bien, esa es la lógica que se presenta, que acontece, ¿no es cierto?, que por lo general se visualiza con los derechos de tipo netamente operativo, por lo general los derechos individuales o los derechos políticos. Ahí no hay mayor problema. Y si se presenta algún problema de desconocimiento, el sistema jurídico, reitero, insisto, repito, permite adecuadamente la defensa de dichos atributos fundamentales y el restablecimiento de los mismos, precisamente porque para eso está diseñado de una manera bastante clara y enfática el sistema jurídico. Pero así como existen estos derechos de tipo operativo, también existen los llamados derechos de tipo programático, o lo que algunos denominan también como derechos de tipo prestación. Y acá sí, ¿no es cierto?, estamos ante un problema bastante delicado. Y estamos ante un problema bastante delicado, ¿por qué? Porque a diferencia de los derechos de tipo operativo, es decir, los individuales o los derechos políticos, los derechos de tipo programático, o si lo prefieren, los derechos de tipo prestacional, son todos aquellos atributos, facultades y libertades
para cuya eficacia no basta o no es suficiente la sola voluntad del titular del derecho, sino que estos derechos requieren necesaria e inevitablemente la actuación del Estado, con la finalidad de que puedan ser concretizados en la práctica. Dicho de modo distinto, con los derechos programáticos o prestacionales, los niveles de eficacia no dependen única y exclusivamente de la sola, ¿no es cierto?, voluntad de quien ejerce el derecho, ¿no? Esa voluntad es importante, pero sin embargo es al mismo tiempo insuficiente. Estos derechos, por el contrario, requieren que desde el Estado, ¿no?, se establezcan un conjunto de condiciones para que los mismos en la práctica, en la realidad, puedan materializarse, puedan concretizarse. Por lo general, los derechos de tipo programático son los derechos sociales, económicos y culturales, es decir, aquellos derechos conocidos como de segunda generación, desde el punto de vista, obviamente, de su nacimiento. Una de las grandes interrogantes del constitucionalismo, precisamente, y no deja de ser uno de los temas de mayor análisis, es ¿cómo logramos que estos derechos puedan ser concretizables? ¿Cómo podemos lograr que estos derechos sean plenamente ejercitables? Y es uno de los grandes retos, ¿por qué? Porque al requerir estos derechos, no solamente de la voluntad de quienes son sus titulares, sino de actuaciones provenientes del Estado, se plantea una gran discusión. ¿Y qué sucede si el Estado no da su cuota? ¿Qué sucede si el Estado no actúa creando condiciones para que estos derechos puedan ser materializados en la práctica? Bueno, lo que va a ocurrir es precisamente un problema que se va a traducir en un gran drama, un verdadero drama consistente en el hecho de que van a verse, ¿no es cierto?, impedidos, ¿no? Van a verse, ¿no es cierto?, dificultados de poder ser visualizados o gozados a plenitud de estos derechos a consecuencia o a instancias de que el Estado no hace aquello que por mandato constitucional debería hacer. Lamentablemente, estos derechos son una enorme cantidad y están reconocidos en todas las cartas constitucionales. En el caso peruano tenemos derechos programáticos para todos los gustos. Ahí está, por ejemplo, el derecho a la educación, está el derecho a la salud, está el derecho al trabajo y un largo etcétera. Pero la lógica que indica que estos derechos necesariamente para poder ser ejercitables, para poder ser plenamente concretizables, para poder ser plenamente efectivos, siempre van a requerir actuaciones del Estado. Con lo cual, si el Estado no actúa directa o indirectamente, nos vamos a encontrar ante un enorme problema, por no decir un gran drama. El drama consistente en la ineficacia o en el incumplimiento de estos derechos fundamentales. Bueno, los derechos de tipo programático o prestacional en realidad pueden ser distinguidos en dos grandes grupos, ¿correcto? De por sí, todos los derechos de tipo programático prestacional plantean grandes discusiones, pero es bueno saber a qué tipo de variantes nos estamos refiriendo cuando hablamos de esta modalidad. Hay derechos de carácter programático o prestacional, ¿no? Para cuya eficacia solamente se requiere, solamente es necesaria la creación de condiciones de carácter técnico. Voy a explicar luego a qué me refiero con condiciones de carácter técnico. Y hay derechos programáticos para cuya eficacia o concretización se requieren de condiciones económico-sociales. A ver, hablemos del primer, ¿no?, grupo de estos derechos programáticos. Aquellos derechos programáticos o prestacionales, ¿no?, que requieren condiciones de carácter técnico son aquellos atributos, facultades o libertades, ¿no?, que para poder ser efectivizados en la práctica requieren actuaciones del Estado, actuaciones por lo general traducidas o en actos administrativos o en actos legislativos. Es decir, para que estos derechos puedan ser ejercidos a plenitud, requieren o que la administración actúe o que el órgano legislador reglamente, regule, es decir, emita una determinada normatividad específica. Hay una buena cantidad de derechos que están en la Constitución, proclamados de una manera bastante abierta, de una manera bastante interesante,
pero al mismo tiempo condicionados en su eficacia a la emisión de legislación posterior. A ver, vamos a hablar de algunos de esos derechos. Todos sabemos, porque lo dice la Constitución, de que está reconocido como derecho de todo trabajador la huelga. Correcto. En otras palabras, la huelga es un derecho fundamental de todo trabajador. Pero de acuerdo con la Constitución, también se dice que la huelga se ejerce conforme a ley. ¿Qué significa dicha previsión jurídica? En principio significa lo siguiente, que para que la huelga como derecho pueda ser plenamente ejercitable, se debería requerir de una norma jurídica, en este caso de una ley, encargada de regular de una manera detallada los alcances, los límites, los contenidos, es decir, el estatuto jurídico de lo que representa el derecho fundamental de huelga. Bueno, es importante que se emita este tipo de norma, sin lugar a dudas es muy importante. Paradójicamente, sin embargo, en el modelo jurídico peruano nunca hemos tenido una ley especializada de huelgas. Cierto es de que, y esto lo conocen muy bien los expertos en temas de derecho colectivo del trabajo, cierto es de que hay algunos aspectos relativos al derecho de huelga que lo regulan algunas normas especiales. Esto es cierto, no lo vamos a poner en tela de juicio, pero sin embargo, no existe una ley especializada de huelgas. Y muchos se podían preguntar, ¿para qué necesitamos de una ley especializada de huelgas si tenemos algunas normas adicionales que regulan algunos aspectos de la huelga? Yo les voy a decir por qué es importante. Es importante porque sin una ley, ¿no?, que regule el derecho fundamental de huelga, en buena cuenta este atributo fundamental se termina convirtiendo en un simple, ¿no es cierto?, buen deseo, en una simple buena intención, pero no concretizable en una buena cantidad de ocasiones. Para nadie es un secreto, y yo no les voy a inventar aquí o no les voy a hablar de falsas realidades, para nadie es un secreto de que cuando los trabajadores se declaran en huelga, por lo general, la mayor parte de huelgas son declaradas ilegales. La pregunta es, ¿por qué se declaran ilegales? Bueno, suelen ser declaradas ilegales, entre otras cosas, porque ante la inexistencia de una norma que desarrolle los aspectos relativos a la procedencia o improcedencia de una huelga, evidentemente la autoridad administrativa de trabajo opta por lo más sencillo. ¿Y qué cosa es lo más sencillo? Decidir que una huelga simplemente es ilegal. Correcto. No tenemos una ley que diga, estos son los supuestos que establece, ¿no?, una huelga para ser correctamente ejercida, y estos son los supuestos en los que no procede ejercerse de una manera adecuada, ¿no es cierto?, este atributo fundamental. Y como no hay una norma que regule de modo taxativo dicho escenario, entonces por lo general, ¿qué cosa es lo que sucede? Que se opta por el camino más fácil o más sencillo. ¿Y cuál es el camino más fácil o más sencillo? El de, insisto, declarar ilegales todas o la mayor parte de las huelgas. Correcto. Esto, lastimosamente, es una realidad. Una realidad fomentada, ¿por qué? A consecuencia de que a pesar de que la norma está en la Constitución, a pesar de que hay un ofrecimiento de la huelga como si fuera un indiscutible y auténtico, ¿no es cierto?, o inobjetable derecho fundamental, lamentablemente la misma no ha sido adecuadamente regulada. Y ese mismo escenario, esa misma, ¿no es cierto?, escenografía, lamentablemente se presenta con una buena cantidad de derechos que están prometidos desde la propia Constitución, pero cuya regulación, a pesar del tiempo, a pesar del paso de los años, nunca se termina por dar. Y al no darse, evidentemente nos encontramos con una realidad bastante dramática. El derecho está ofrecido, el derecho está prometido, pero al mismo tiempo no lo podemos poner en práctica. Les voy a poner aquí, ¿no?, un ejemplo que es bastante sintomático. Hoy en día todos sabemos, porque está en la Constitución, ¿no?, de que los ciudadanos peruanos gozan del derecho a participar en los asuntos públicos o en los asuntos políticos que la ley determina. Y en efecto, la Constitución misma, desde la Constitución misma, se habla, por ejemplo, de que los ciudadanos peruanos tienen, entre otros derechos de participación, la iniciativa legislativa, el referéndum, la revocatoria, la demanda de rendición de cuentas,
la remoción de autoridades, etcétera. Es decir, hoy en día desde la propia Constitución ya se proclama que esos derechos existen. Yo les voy a contar, sin embargo, un caso histórico. En la Constitución de 1979 había una cláusula, me parece que era el artículo 64, si la memoria no me falla, que con una redacción diferente prometía algo bastante semejante. ¿Qué decía la Carta de 1979? Decía, los ciudadanos peruanos tienen el derecho de participar, ¿no?, directa o representativamente en los asuntos que la ley determine. En otras palabras, para la Constitución había dos tipos de participación política del ciudadano en la vida de la nación. Correcto. Una era la participación representativa, que sí estaba regulada adecuadamente porque existía una ley electoral en aquellos años como existe hasta ahora, y evidentemente de la participación representativa todos podemos dar fe porque se concretiza en el momento en que hay elecciones, sean a nivel de gobierno central, gobiernos municipales, gobiernos regionales, pero también en la Constitución se hablaba, correcto, en la Carta 79 se hablaba de una participación del ciudadano, ¿no?, de modo directo, bajo las condiciones que la ley determina. ¿Y eso qué significaba? Que para efectos constitucionales bastaba con que se emitiera una ley de desarrollo para que esa ley de desarrollo previera de qué manera el ciudadano podía participar de modo directo en la vida política del Perú, en la vida política del país. Bueno, acá nos vamos a encontrar con esta constatación. Esa norma, el artículo 64 de la Carta del año 79, ¿cuántos años de vigencia tuvo? Tuvo 12 años, porque la Carta del 79 rigió entre 1980 y finalmente, no es cierto, fue dejada sin efecto en el 5 de abril de 1992. Curiosamente, ninguno de los parlamentos de origen democrático de aquellos años, ninguno de ellos jamás emitió una norma que regulara de manera específica la participación directa del ciudadano en la vida política del país. Y como jamás se dio una norma que regulara dicho derecho fundamental, en la práctica, ¿qué ocurrió? Que ese derecho a la participación directa del ciudadano en la vida política del país se transformó en un simple ofrecimiento, en un simple desideratum, en un simple catálogo de buenas intenciones. ¿Por qué? Porque al no haber sido reglamentado o regulado dicho derecho, pues en la práctica los ciudadanos nunca pudieron concretizar a través de instituciones de participación directa su participación en la vida política del país. Por eso es de que, por ejemplo, entre 1980, que entró en vigor la Carta del 79, y 1992, que fue dejada sin efecto, nunca tuvimos iniciativa legislativa, nunca tuvimos referéndum, nunca tuvimos demanda de rendición de cuentas, nunca tuvimos revocatorias, nunca tuvimos demanda de remoción de autoridades, se dan cuenta. ¿Y por qué no tuvimos o no pudimos ejercer ninguno de dichos derechos? Porque nunca se dio la norma que regulara, que reglamentara dicho derecho fundamental. El gran problema es de que hay una enorme cantidad de derechos que están así ofrecidos en los textos constitucionales, correcto, pero al mismo tiempo que están ofrecidos, su operatividad, su eficacia se deja librada, se deja condicionada a lo que el legislador decida a través de una posterior reglamentación. Con lo cual, si se da la reglamentación, todo estupendo. Pero si, como ocurre en la mayoría de ocasiones, no se da la reglamentación, el derecho cede en su eficacia, cede, ¿no es cierto?, en su concretización, como consecuencia de la inercia, ¿no?, en la que incurren los propios poderes públicos y en particular de la inercia en la que incurre el propio órgano legislador. Esto es verdaderamente dramático. ¿Por qué? Porque condena en la práctica a que muchos derechos aparezcan como simples enunciados de buena voluntad, pero de los cuales el ciudadano en ningún momento puede dar un testimonio real, efectivo o indiscutible. Muchos podrían decirlo de esta manera: ¿de qué me sirve que mi Constitución me proclame gran cantidad de derechos cuando esos derechos dependen de un desarrollo legal y ese desarrollo legal nunca se da? Bueno, esta gran pregunta o esta gran reflexión no es solamente una reflexión que se ha presentado en nuestro medio, también se ha presentado en otros escenarios o en otros espacios del derecho comparado. Y yo les voy a comentar aquí uno que es bastante recurrente. Cuando esta misma interrogante se ha planteado, ¿no?, a nivel comparado,
se ha tratado de buscar fórmulas a través de las cuales, perdón, ¿no? Lo que proclama la Constitución no quede librado a la sola voluntad o a la sola discrecionalidad de los poderes públicos. Se ha buscado de alguna manera de que los propios ciudadanos puedan emplazar a los poderes públicos en caso de incumplimiento de sus propias obligaciones imperativas establecidas por mandato constitucional. Yo les voy a contar aquí el primer caso que se dio a nivel del derecho comparado. Fíjense ustedes, todos recordamos lo que ocurrió, ¿no?, al término de la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de los países europeos virtualmente destruidos, con economía prácticamente por los suelos, etcétera, etcétera. Buscaron reconstruirse como estados. Les voy a hablar concretamente del caso alemán. Tras los sucesos trágicos de la Segunda Guerra Mundial, Alemania no solamente quedó dividida, sino que lo que quedó como Alemania federal, correcto, por aquellos años, año 1949, buscó reestructurarse, reorganizarse, refundarse como república, aprobando una constitución. La famosa Ley Fundamental de Bonn, la famosa constitución alemana, hasta ahora vigente, desde 1949, ¿no?, con todos los años que han pasado o inclusive con el proceso posterior de reunificación de dicho país. Bueno, el hecho concreto es de que en 1949 Alemania aprobó una de las constituciones, ¿no?, más progresistas y revolucionarias de toda la historia constitucional. No voy a hablar de todas las características de dicha constitución, voy a hablarles de lo que decía una de sus normas. Miren lo que dijo la constitución alemana de 1949 para su día. Dicha norma estableció textualmente lo siguiente, ¿no? Para los hijos nacidos fuera del matrimonio, la legislación, es decir, el poder legislativo alemán, creará las mismas condiciones de igualación que para los hijos nacidos dentro del matrimonio. ¿Cuándo se estableció ese tipo de razonamiento? Se estableció por primera vez en Alemania en 1949. ¿Cuál era la intención de dicha norma que estaba en la Constitución? La intención era una muy interesante y una que después se expandiría por casi todo, ¿no es cierto?, el globo terráqueo. Se quería acabar con la famosa discriminación de los hijos por razones de origen. Por eso es de que la Constitución alemana del 49, ¿qué cosa es lo que dijo? Para los hijos nacidos fuera del matrimonio, correcto, la legislación, es decir, el poder legislativo alemán, creará las mismas condiciones de igualación que para los hijos nacidos dentro del matrimonio. ¿Cuándo lo dijo? En 1949. ¿Qué ocurrió tiempo después y cuando esa constitución empezó a regir? Ocurrió un suceso bastante dramático. Empezaron a pasar los días, empezaron a pasar las semanas, empezaron a pasar los meses, empezaron a pasar los años, y resulta de que el Parlamento alemán en ningún momento emitía las normas que establecieran esa igualdad de trato entre los hijos que nacían dentro o fuera de una relación conyugal, norma que era tremendamente importante y que lo que quería era acabar con una realidad dramática, no solamente en Alemania, sino en muchos países a nivel mundial. Todos sabemos también que esto ocurrió en el Perú en su época. En su época también, y conforme a la legislación civil antigua, sabemos de que a los hijos que nacían fuera de una relación conyugal se les trataba deprecatoriamente como hijos extramatrimoniales e inclusive se les confería menos derechos que aquellos hijos que nacían, ¿no? Vamos a decirlo así, con suerte, dentro de una relación plenamente conyugal. El hecho concreto es de que volviendo a Alemania no se daban las normas destinadas a establecer ese tratamiento igualitario. Y como no se daban esas normas, ¿qué cosa era lo que ocurría? Que en cada oportunidad en que una persona, ¿no?, que nacía fuera de una relación conyugal reclamaba ante los estrados judiciales alemanes, ¿no?, igualdad de trato, las cortes alemanas, es decir, los tribunales pertenecientes al Poder Judicial alemán, razonaban de esta manera. Sí, pues debería darse, debería en condicional otorgarse igualdad de trato, pero como esa norma que está en la Constitución requiere una norma de desarrollo, una ley de desarrollo, y esa ley de desarrollo no la ha dado el Congreso, no la ha dado el Parlamento, pues no podemos hacer nada. Y como no podemos hacer nada, entonces la eficacia de ese derecho queda, ¿no?, ahí la igualdad de trato queda totalmente diferida. Esta realidad fue una realidad que operó en Alemania por muchos años, hasta que un buen día
una ciudadana alemana decidió llevar este caso a la Alta Corte Constitucional Alemana, al Tribunal Constitucional Alemán, allá más o menos por fines del año 1969. Y en el año 1970, comienzos de 1970, el Tribunal Constitucional Alemán emitió una de las sentencias más revolucionarias de su historia. Miren ustedes más o menos cómo razonó el Tribunal Constitucional Alemán. Señaló en su sentencia, en su respectivo pronunciamiento, en un Estado democrático de derecho, toda la Constitución es suprema. No es de que la Constitución solamente valga en una parte, en aquella parte que es propiamente operativa, y que en cambio no valga o no sea suprema en aquella parte de carácter programático. En realidad, para que podamos proclamar el principio de la supremacía constitucional, hay que entender que toda la Constitución, toda ella es una norma jurídica, independientemente de si sus contenidos son operativos o si son programáticos. ¿Qué ocurre en el presente caso? En el presente caso ocurre que se está invocando una norma que reconoce la igualdad de los hijos independientemente de su origen, pero que lamentablemente no ha sido desarrollada diligentemente por parte del Parlamento alemán. ¿Qué cosa debemos hacer frente a esa situación? Bueno, el tribunal alemán razonó de esta manera. A una constitución no solamente se le vulnera, es decir, se le transgrede, cuando se hace aquello que la constitución prohíbe. A una constitución también se le vulnera cuando no se hace aquello que la constitución manda. Y si la constitución manda, le obliga a los poderes públicos, el parlamento es uno de ellos, le manda, le obliga a emitir legislación para que este derecho del que tanto habla la Constitución, la igualdad de trato, ¿no es cierto?, independientemente del origen, sea una realidad, eso es violar la Constitución, solo que es violarla por omisión, es decir, por no hacer aquello que la Constitución imperativamente establece. ¿Qué cosa es lo que sentenció el Tribunal Constitucional Alemán para su día? Sentenció lo siguiente: si hasta el término de la presente legislatura, se refería a la de 1970, el Parlamento alemán no cumple con crear las condiciones legales de igualación entre hijos nacidos dentro o fuera de un matrimonio, la jurisprudencia llenará directamente el vacío. Con lo cual, transcurrido el plazo que le damos al Parlamento alemán, sin que el Parlamento acate los mandatos de nuestra sentencia, entiéndase de que la Constitución debe inmediatamente ser aplicada en su cláusula de igualdad, exista o no exista norma de desarrollo. ¿Qué cosa es lo que en la práctica le dijo el tribunal alemán al Parlamento alemán? Lo que le dijo es: si tú no cumples ahorita con reglamentar este derecho a la manera como lo dice la Constitución, te advierto de que la espera termina acá. Y por lo tanto, todos los jueces alemanes quedan automáticamente obligados a darle a todos los hijos igualdad de trato, aplicando directamente la Constitución, aplicando directamente la cláusula de no discriminación. ¿Qué cosa es lo que hizo el Parlamento alemán? Se puso exquisito, se puso a discutir sobre su presunta soberanía con el Tribunal Constitucional Alemán. No, inmediatamente el Parlamento hizo todas las reformas que no había hecho en más de 20 años, porque alguien tenía que decirle: oye, cumple con los mandatos de la Constitución. ¿Eso qué significa? ¿O qué lección nos trae este ejemplo del pronunciamiento, ¿no?, del Tribunal Federal Alemán? Nos trae el siguiente ejemplo, de que cuando una norma que está en la Constitución y que tiene carácter programático no es adecuadamente reglamentada, debiendo haber sido reglamentada, pues imperativamente es posible demandar a los poderes públicos y demandarlos para la eficaz, ¿no es cierto?, ¿no?, para el eficaz cumplimiento de los mandatos imperativos derivados desde la propia Constitución. Renunciar a eso, ¿qué significa? Significa convalidar un proceso, ¿no?, de ineficacia de la propia Constitución, reduciendo el principio de supremacía constitucional a un simple catálogo de buenas intenciones. Bueno, este tipo de pronunciamiento emitido por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, dicho sea de paso, después fue imitado por otras cortes constitucionales, posteriormente fue recogida esa misma lógica en otras cartas constitucionales y en su día también llegó a nuestro sistema jurídico.
Y hay que decirlo, hace ya varios años atrás, nuestro propio Tribunal Constitucional peruano ha establecido con toda nitidez que es perfectamente posible demandar a los poderes públicos, incluso al propio Parlamento, ante el incumplimiento de los mandatos imperativos, cuando estos mandatos representan ¿qué cosa? La necesidad de reglamentar adecuadamente un derecho que está en la Constitución, porque el derecho no puede quedar en una simple expectativa, porque el derecho no puede quedar en un simple ofrecimiento. Si es un derecho fundamental, hay que buscar dotarlo de eficacia, y una manera de dotarlo de eficacia pasa por el hecho de permitirle a quien resulte perjudicado emplazar a los más altos poderes públicos, incluso al Parlamento, por incumplimiento de sus obligaciones de tipo constitucional. Bueno, por lo menos en lo que respecta a los derechos programáticos que requieren de condiciones técnicas, ¿no? Es decir, de actuaciones administrativas, ¿no? O de actuaciones legislativas, hay una pauta muy importante que vale la pena tomar en consideración. Pero también les había dicho lo siguiente, que lamentablemente también existen derechos de tipo programático prestacional que requieren condiciones económico-sociales. Y aquí sí estamos en un enorme problema. Y estamos en un enorme problema, ¿por qué? Porque lamentablemente la mayor parte de derechos programáticos son precisamente de este segundo subgrupo. Es decir, derechos programáticos para cuyo ejercicio se requiere de condiciones económico-sociales. ¿Y qué significa que un derecho programático requiere de condiciones económico-sociales? Significa, para que ustedes me lo entiendan de la manera más sencilla y de la manera más gráfica, se requiere de inversión pública, se requiere de dinero, se requiere de capital. ¿Y quién debe dar ese dinero? ¿Quién debe dar ese capital? ¿Quién debe promover esas condiciones de carácter económico-social? Pues la debe promover, ya sea directa o indirectamente, el propio Estado. El problema es, ¿qué hacemos si el Estado no cumple con esa habilitación económica para que los derechos de tipo programático puedan ser concretizados? Allí sí estamos ante un enorme problema, porque si una enorme gama, una enorme cantidad de derechos, un gran grupo, ¿no? Una enorme cantidad o un enorme repertorio de derechos necesita, ¿no? Un adecuado soporte económico que provenga desde el Estado, y este soporte económico no lo da el Estado, pues automáticamente estamos hablando de un inobjetable y al mismo tiempo lamentable desconocimiento de los mandatos imperativos derivados de la propia Constitución. ¿Qué hacer frente a eso? Algunos dicen, ¿será posible que, por ejemplo, se pueda demandar al Estado porque no otorga adecuado capital, ¿no? O suficiente inversión para que un derecho programático pueda ser una realidad? Bueno, algunos creen de que esto no debería darse como discusión en los espacios de los tribunales constitucionales. ¿Qué cosa es lo que ha dicho nuestra jurisprudencia? Que no es tanto así. Si bien es cierto de que es bastante difícil, de que se puede emplazar a los grandes poderes públicos, al Estado, al gobierno central, para que cumplan con habilitar, ¿no? De condiciones económicos sociales al enorme repertorio de derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, estamos hablando del trabajo, la salud, la seguridad social y un largo etcétera. Sin embargo, es posible que en casos de extrema urgencia o de extrema necesidad sí se puedan emitir ciertos fallos con cierto alcance que permitan otorgar tutela en casos en los que sea imperativo, ¿no es cierto?, hacer primar el orden constitucional, ¿no? Y desmentir en la simple lógica de que un atributo de carácter económico-social simplemente es una suerte de buena intención proclamada desde el espíritu constitucional. No, la lógica que hoy en día se maneja es esta, no porque la Constitución tiene un amplio repertorio de derechos fundamentales que requieren condiciones económico-sociales, eso significa quedarse cruzado de brazos y no hacer absolutamente nada. Significa establecer mandatos imperativos de obligatoria observancia. Precisamente para poder entender esta pauta es muy importante tomar en cuenta, ¿no?, ciertas fórmulas que la Constitución ha establecido. Una de esas fórmulas se las voy a mencionar aquí, no es la única, pero sí es una de las más importantes, y es la contenida o la prevista en la disposición final undécima. Miren lo que dice la disposición final undécima de la Constitución. Las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos o mayores gastos públicos se aplican progresivamente.
¿Qué significa esta norma? En la práctica significa lo siguiente. Cuando una norma constitucional, sobre todo aquella que se refiere a derechos, impone sobre el Estado gastos o inversiones, su aplicación, es cierto, no es inmediata, pero por lo menos sí debe ser progresiva. ¿Y qué cosa significa que sea progresiva? Significa entender que la habilitación o la concretización de ese tipo de cláusulas constitucionales debe operar de menos a más, como dicen algunos, ¿no? De a poquitos. Correcto, partiendo de cierta, ¿no es cierto?, base para ir llegando a un máximo determinado. No como lamentablemente ocurre en muchos países, donde no se invierte absolutamente nada, o donde lo que se invierte evidentemente se queda en un escenario de absoluta paralización. La lógica que indica de que el Estado sí debe cumplir con invertir y debe dar un determinado soporte económico social para que estos derechos puedan ser una auténtica realidad. Y la manera como la Constitución auspicia ese cumplimiento es aplicando la regla de la progresividad. ¿Y qué significa la regla de la progresividad? Que de a pocos se procederá a una suerte de habilitación, ¿no es cierto?, en el orden económico-social, con lo cual no es tan cierto, como dicen algunos, de que evidentemente gran parte de las normas constitucionales sean un simple enunciado, porque si hay imperativos para el propio Estado y estos imperativos representan el cumplir con la regla de la progresividad, inevitablemente significa de que en base a ello sí sería posible exigir desde cierta perspectiva la eficacia de los derechos fundamentales de tipo programático que requieren condiciones económico, sociales y culturales. En fin, este es un tema que es de bastante gravitación, de enorme trascendencia, que evidentemente requiere ser explicitado de una manera mucho más amplia. Aquí yo solamente he tratado de darles algunas pautas muy generales, pero con el fin de que más o menos entiendan cuál es la lógica que se establece desde el propio mandato constitucional. Hay países que por supuesto cuentan con un mejor soporte económico, lamentablemente en países como los nuestros, tal vez el soporte económico no sea el más ideal, pero ello no significa, como piensan algunos, que por eso renunciemos a la perspectiva de que toda la Constitución, en todos sus contenidos, es una auténtica norma jurídica y que como tal sí establece imperativos de obligatoria observancia y que por lo tanto no pueden significar una pasividad, una inactividad, sino al contrario de ello, la búsqueda de fórmulas a partir de las cuales sea posible de que todo el discurso constitucional pueda ser concretizado, pueda ser efectivizado en la práctica. Eso es lo que en todo caso quería decirles básicamente esta noche a modo de reflexión general. Si existiera alguna pregunta, algún comentario respecto de lo que se les ha comentado de una manera bastante, reconozco, sumaria, por supuesto que yo quedo algunos minutos a su libre disposición para poder absolver sus inquietudes. ¿Hay alguna preguntita? Buenas noches. ¿Alguna intervención, alguna pregunta, inquietud para que la van a trasladar al doctor Luis? Doctor Sáenz, buenas noches. Buenas Una noches. consulta. Sí. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Gracias por la exposición. Como siempre, es un gusto escucharlo, doctor. ¿Hay alguna sentencia del TC que haya dispuesto, así como en Alemania, que se cumpla con algún derecho programático, doctor, en el Perú, quiero decir? Bueno, Gracias. en el caso peruano tenemos más de una sentencia en la cual se han establecido plazos imperativos por considerarse de que el silencio en el que ha incurrido el Congreso resulta a todas luces, no es cierto, irrazonable. En otras palabras, se ha dicho, esta norma constitucional requería un desarrollo y este desarrollo, pese al tiempo transcurrido, no ha operado. Al no haber operado, indudablemente estamos en un típico escenario de inconstitucionalidad por omisión. Por lo tanto, se establecen plazos imperativos para que el Parlamento cumpla con regular de modo adecuado este derecho o este conjunto de normas constitucionales que requiere una adecuada legislación. Eso se dio, por ejemplo, en el caso de la sentencia que se pronunció en su día sobre la temática de la justicia militar. ¿Ya? En su día el propio tribunal dijo, bueno, ya hemos esperado bastante y resulta que hasta la fecha no se ha emitido regulación específica tendiente a desarrollar determinados contenidos constitucionales. Pero por cierto, la tesis de que sí es posible judicializar en sede constitucional
a los derechos programáticos que requieren de condiciones netamente técnicas, ya viene siendo auspiciada por el Tribunal Constitucional, hasta donde yo recuerdo, desde el año 1998. Ahí se expidió la primera sentencia en la que se dijo expresamente, me parece que fue el caso de Asociación de Servidores Civiles del Ejército, ¿correcto? En la que se dijo textualmente, es perfectamente posible de que cualquier ciudadano pueda emplazar a los poderes públicos por incumplimiento de los mandatos, ¿correcto?, legislativos, cuando estos mandatos legislativos son impuestos desde la propia Constitución. Es decir, referentes jurisprudenciales sobre esa temática sí hay. ¿Por qué? Porque no es tan complicado obligar al Parlamento a que haga algo tan simple como es emitir legislación. Eso no requiere de inversión pública, requiere simplemente que el Congreso se ponga las pilas. Si una norma está en la Constitución y pasan los años y no es reglamentada esa norma, concretamente una norma que reconoce un derecho, es totalmente injustificable, porque el Congreso lo único que tiene que hacer es discutir la norma tendiente a que el derecho se viabilice. Eso no es tan complicado, no es difícil y la jurisprudencia por eso lo acepta pacíficamente. Donde por el contrario, sí existe hoy un gran debate y un gran dilema, es en el caso de aquellas normas, ¿no?, que imponen condiciones, ¿no?, o mandatos, pero de carácter socioeconómico, porque eso sí es mucho más complicado. Si evidentemente hablamos de un derecho para cuya concretización se requiere no simplemente emitir una norma, sino crear condiciones económico-sociales, ahí es donde siempre surge el gran debate. ¿Esto podrá ser reclamado en sede constitucional? Hay quienes creen que no. Bueno, ¿qué cosa es lo que ha dicho la jurisprudencia? La jurisprudencia ha dicho, un momentito, si evidentemente crear las condiciones económico-sociales es un problema más complejo, la respuesta a esa complejidad no pasa por el hecho de decir no hay plata, no hay recursos. ¿Por qué? Porque como ya les decía más temprano, o solamente hace algunos minutos, existe la regla de la progresividad. ¿Y qué significa la regla de la progresividad? Que si evidentemente una norma exige gastos o inversiones, hay que hacer esos gastos o esas inversiones de menos a más, es decir, de modo paulatino. No puede ser posible que el Estado se cobije o se justifique en su propia incapacidad para decir, no hay dinero, no hay plata y por lo tanto yo no establezco condiciones de tipo económico-social. Eso sería renunciar a buena parte del contenido constitucional. ¿Eso qué significaría en la práctica? Que gran parte del discurso constitucional quedaría librado únicamente a la discrecionalidad de la propia política. Y eso es inaceptable si leemos la disposición final 11ª de nuestra Constitución. ¿Alguna otra reflexión? ¿Alguna otra preguntita? Gracias, doctor. Y estas sentencias son las sentencias exhortativas del TC. Y Así si es. fuera así, doctor, mi siguiente pregunta es, ¿pero cómo las hacemos cumplir? O sea, decimos que las sentencias del TC en otros casos son obligatorias y vinculan públicos, privados, a todos nos vinculan, es transversal. Pero con estas exhortativas me parece que no ocurre lo mismo, pues exhorta y no pasa nada, ¿no? Entonces, que una reflexión al respecto, doctor, por favor. Sí, muy interesante su pregunta y se las agradezco. Claro, cuando el tribunal utiliza ese famoso término exhorto, muchos dicen, ¿no será eso un saludo a la bandera? ¿No será un poquito de querer quedar bien ante la opinión pública, pero en el fondo renunciar a algo que sea mucho más imperativo? Bueno, la lógica de la exhortación no pasa simplemente por el hecho de decir, bueno, ya pues preocúpate, ponte la camiseta. No, no, por ahí no va. El tribunal ha establecido en muchos casos plazos imperativos, ¿no?, transcurridos los cuales la inconstitucionalidad es inevitable. Le voy a poner un caso que es relativamente reciente, que inclusive viene del actual pleno del Tribunal Constitucional, y que dicho sea de paso no es el único caso, pero sí se lo grafico porque es una de las sentencias más recientes. El tribunal, por ejemplo, hace muy poco ha establecido por la unanimidad de sus propios magistrados lo siguiente, que el problema del hacinamiento carcelario es de tal magnitud y de tal gravedad que hay que hacer algo, y hay que hacer algo de modo imperativo. Y es más, en la sentencia en la que ha declarado que hay un estado de cosas inconstitucional, en el drama carcelario, ¿qué cosa es lo que le ha dicho al Estado? Le ha dicho, oye, te voy a dar determinado número de tiempo, correcto, que yo sepa, eso no es un número amplio, ¿no? Un determinado número de años, pero razonable. Si tú dentro de este periodo que yo te doy no cumples con hacer las reformas y las transformaciones que yo ahorita te estoy diciendo que hagas, porque el drama es real o indiscutible,
yo voy a tomar la decisión en cada caso concreto. Correcto. O sea, en el futuro ya le está advirtiendo el tribunal. Si yo, después de que transcurra el plazo que te doy, tú no haces nada, entonces yo voy a tomar las cartas, ¿no es cierto?, ¿no? En el asunto. En otras palabras, si alguien me reclama por un problema de hacinamiento carcelario, yo tendré que otorgar tutela en cada caso. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de que tú digas, voy a hacer reformas algún día, ¿no? Voy a cambiar la realidad carcelaria algún día. Si ya estamos hablando de una realidad dramática, hay que, obviamente, hacer cosas en el periodo que la propia jurisprudencia constitucional está estableciendo. Es decir, la lógica de decir, te exhorto, ya simplemente pasó a la historia. Hoy en día ya se están ofreciendo plazos, y esta sentencia que le acabo de indicar es tremendamente importante. Es una sentencia, dicho sea paso, de hace no más de un año. Correcto, así que ya le está dando un ultimátum al propio gobierno central. Quien quiere que esté en el gobierno central, además, ¿eh? Porque este no es un tema de si yo estoy a favor o en contra de tal o cual gobierno, no, no, no. Se trata básicamente de lo siguiente: el Estado tiene imperativos, y esos imperativos tiene que concretizarlos. El incumplimiento de esos imperativos, que implican una clara violación de los contenidos constitucionales, no puede bajo ningún concepto ser consentido, no puede ser aceptado, porque eso significaría que buena parte del discurso constitucional simplemente es un catálogo de buenas intenciones, pero no de auténtica eficacia. Gracias, doctor. ¿Alguna otra preguntita? Doctores, si hay otra pregunta más para el doctor Sáenz, por favor, hacerlas llegar. Doctor, una más de mi parte, por favor, y disculpe. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La última, la última. Doctor, hay un tema actual y tiene que ver con el derecho laboral y derechos programáticos, ¿no? Es esta ley CAS. Claro. Esta ley CAS se dijo en un momento en el Tribunal Constitucional, creo que en el año 2010, se ratificó su constitucionalidad, pero condicionado, pues, ¿no? Se dijo que era temporal, porque de alguna manera, pues, es una ley distinta que no reconoce los mismos derechos a todos los trabajadores de los otros regímenes. Es más, hay un voto, creo, no me acuerdo si es del doctor Beamund Calirgos, que le ponía un plazo. Él decía, oye, ya mira, ¿esta ley de cuándo es? Del 2000, decía, creo que hace 10 años ha pasado y sigue temporal. Entonces, él dijo, pongámosle un plazo, pues, pero él nomás lo dijo, los otros tribunos no lo dijeron. Pongámosle un plazo, pues, y hay que decirle que en 4 años desaparezca, pues, esta ley. Claro. De esa sentencia que declaró la constitucionalidad de la ley CAS, han pasado 11 años. Ahora se ha declarado la nulidad por el Congreso y está en demanda de inconstitucionalidad en TC, me parece. Claro. Entonces, ahí yo veo un tema bien complicado, ¿no? Porque, mira, es un derecho programático y tiene que ver además con dinero, pues, ¿no? Como usted ha señalado, y eso es un poco más complicado. Pero también son derechos fundamentales de los trabajadores, porque valgan verdades, y yo trabajo en una institución pública y veo que un servidor que hace lo mismo, 728, con otro que hace CAS, el sueldo es la mitad, los beneficios son, en un caso, el 50%, en otro no, y realmente hay un tratamiento discriminado. Claro, acá hay un problema de presupuesto evidente, los economistas han dicho que va a haber un problema mayor, pero el tema es que se ha permitido también tanto tiempo que esto de realmente gradualmente no entre, pues, ¿no? Y de pronto han dispuesto y no sé qué va a pasar en el TC. Una reflexión, doctor, y disculpe la insistencia en los temas. No se preocupe, me parece de enorme trascendencia su interrogante y su reflexión. Yo creo de que la papa caliente la va a tener que asumir el propio tribunal, este pleno, y va a tener que decir qué cosa es lo que piensa al cabo de estos años que han pasado. Obviamente estamos hablando de un pleno distinto al pleno anterior, y el pleno anterior ya le decía, ¿no? Casi indirectamente, casi tímidamente, oye, creo que decir de que los CAS, ¿no? O el régimen CAS es per se inconstitucional ya en ese momento, es todavía demasiado arriesgado habida cuenta de las condiciones económicas en las que nos encontramos. Pero esto tiene que cambiar, no va a ser eterno. Usted mismo lo ha dicho, el régimen CAS fue creado con una lógica netamente provisional, netamente transitoria, propia de una etapa económica en la que tal vez se hacía imperativo optar por ese modelo, porque de lo contrario era imposible asegurar derechos de tipo laboral, ¿no? Para todos los trabajadores.
Pero desde ese momento en que se dijo eso hasta la fecha, ya ha pasado un número bastante amplio de años, un número suficiente como para poder reflexionar y decir, bueno, ¿hasta cuándo seguimos esperando? Es el gran drama, pues, de las esperas. Nadie discute que cuando se trata de cambios de carácter socioeconómico, que sobre todo pasan por grandes procesos de inversión pública, las cosas no son de la noche a la mañana. Es lo mismo que yo, por ejemplo, le digo siempre a los alumnos cuando hablo de estos temas en el ámbito universitario. Les digo, oye, si ahorita damos una constitución, por más hermosa que sea, y proclamamos todos los derechos, por más encantadores y persuasivos que nos parezcan, sería absurdo pensar que ya mañana todos los derechos van a poder ser ejercitables. No, hay que darle al Estado, hay que darle a los poderes públicos el tiempo necesario, pero al mismo tiempo razonable para que de a pocos vayan cumpliendo con el programa constitucional. Pero ¿eso qué significa? Significa de que a su vez quien va a asumir las riendas de cada gobierno deben hacer muchas cosas y no detenerse. Pero si en lugar de hacer las cosas, en lugar de cumplir con los grandes imperativos de una carta política, se van a cruzar de brazos y van a pasar los años y no van a hacer absolutamente nada, ya estamos hablando de un problema bastante, ¿no es cierto?, grave, por no decir un problema que representa una verdadera convulsión desde el punto de vista jurídico. El programa constitucional no se hizo evidentemente para que sea concretizado, ¿no?, al día siguiente de haberse puesto en vigencia una constitución. La implementación de una constitución, dicho en modo distinto, no es algo que opera de un día para otro. Tenemos que ser responsables y diligentes en eso, pero tampoco significa de que está condicionado a un agotamiento de años o de décadas sin que se haga absolutamente nada. No, el programa constitucional debe ser cumplido y cumplido de una manera responsable. ¿Y cómo garantizamos esa responsabilidad? Mínimamente tomando pautas objetivas como por ejemplo la establecida en la famosa regla de la progresividad. Por eso yo insisto tanto con esa cláusula, que además la tiene en nuestra disposición final 1ª, pero ya la tenía la Carta de 1979, cuidado. Si usted, por ejemplo, revisa, ¿no?, en unos minutos a la Constitución del año 79, va a ver de que una norma igualitita tenía la disposición final 6ª de esa Constitución. ¿Qué decía la disposición final 6ª de la Carta 79? ¿No? Las normas constitucionales que irrogan nuevos gastos e inversiones para el Estado se aplican progresivamente, es decir, lo mismo. ¿Eso qué significaba? Le doy al Estado un periodo de gracia, pero ese periodo de gracia no significa de que uno no haga nada. Lo que significa es de que hay que empezar de a pocos, de a poquitos, a implementar la inversión en favor del programa constitucional que sobre todo reconoce derechos económicos, sociales y culturales. Porque si el programa de derechos sociales, económicos y culturales no es concretizado, no es efectivizado, tendríamos que reconocer que en la práctica las constituciones son intentos inútiles por tratar de convertir una realidad que nadie quiere acometer, que nadie quiere enfrentar. El programa constitucional se hizo como un compromiso para que cualquier gobierno lo implemente. Cierto, no de la noche a la mañana, pero sí de modo paulatino. Quien lo empiece a implementar de modo paulatino y responsable probablemente sea aquel que razona más consecuentemente con el discurso constitucional. Aquel que no hace absolutamente nada es el que en la práctica simplemente cree que la Constitución es una suerte de poesía, una suerte, ¿no es cierto?, de declamación de ideales, pero sin ningún tipo de efecto práctico. Eso hoy en día es totalmente inaceptable. Por eso es de que pueden emitirse mandatos a veces con una clara advertencia. Oye, si pasa el periodo que yo te doy, entrarás en inconstitucionalidad. Y si entras en inconstitucionalidad, porque yo mismo te lo he dicho, pues te vas a exponer a que yo en cada caso concreto tenga que otorgar tutela a la luz de cada situación y de la urgencia que implique cada tipo de drama humano. De eso se trata prioritariamente en el fondo. Muchas gracias, doctor. Te agradezco, María. Bueno, doctores, vamos a dar por concluido la sesión de hoy y agradecemos su participación al doctor Luis Sainz y nos vemos en la próxima sesión, que es el día jueves, y también vamos a contar con la presencia del doctor Luis Sainz. Tengan ustedes muy buenas noches. Se da por culminada la sesión de hoy. Que les vaya bien, que les vaya bien. Muchas gracias, buenas noches. Luis Sainz, cuídense mucho. Buenas noches con todos. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego con todos.